mujeres somos mejores negociadoras. Somos 20% más efectivas que los hombres cuando negociamos por alguien más y no por nosotros. Siempre nosotras tenemos ese proceso del síndrome del impostor. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Cuando estás sintiendo el síndrome del impostor es porque no estás en tu zona de confort. En Latinoamérica en particular, nos enseñan muchos de los skills para crecer en el mundo corporativo. Ella es Rosa Laura López, estratega, empresaria y fundadora de Mujeres Negociando, además del host del podcast número 1 de México, Chisme Corporativo. Y hoy viene a decirte por qué estás perdiendo acuerdos sin darte cuenta y cómo dejar de hacerlo. Soy fiel creyente del liderazgo por influencia, el liderazgo con vulnerabilidad. Nadie sabe que el 80% de la negociación se gana en la mesa de preparación, no en la mesa de negociación. ¿Cómo podemos identificar esas cosas en una conversación o en una negociación de que realmente nos están manipulando? Qué honor realmente poder tener la oportunidad, y necesito que te quedes hasta el final de este episodio porque hoy vamos a estar hablando con una empresaria, emprendedora, creadora de contenido, podcaster, uno de los podcasts más preferidos a nivel de México, de todo lo que tiene que ver con negocios. Ya mismo te vamos a contar. El podcast se llama Chisme Corporativo, nada más y nada menos que tenemos, y te damos la bienvenida a Rosa Laura López. Yo ya te iba a corregir. Muchas gracias, Shaida. Es un honor para mí estar acá. No, yo me siento súper honrada y feliz. Hay tanto contenido, hay tanto que hablar, hay tanto que nos vas a estar contando. O sea, a nivel de emprendimiento, has emprendido en múltiples ocasiones, a nivel corporativo, has tenido demasiadas experiencias, incluyendo no solamente con startups, y también trabajando para Uber, que eso lo vamos a estar hablando. Tienes un MBA, wow, creadora también de contenido, desarrollo de tu marca personal. Quiero comenzar. ¿Cuál es ese proceso de transición? ¿Qué pasó para entrar un poquito en contexto después que terminaste tu MBA? ¿Cómo comenzaste en este mundo corporativo y empresarial? Pues mira, sí, la verdad que en México decimos chile, mole y pozole. O sea, he hecho de todo y me he reinventado 40 veces, pero pues es parte de la vida, ¿no? Y yo regresando al MBA, regresé a trabajar a Uber, el área de Latinoamérica de operaciones, al equipo de Latinoamérica. Eh, em, a ver, Uber, ya entré yo en una etapa en donde ya era un corporativo, o sea, ya no estamos hablando como de esta vida de startup, Ujú. del Uber de Travis, de antes, pero de todos modos Uber seguía siendo una empresa súper dinámica, con mucho ownership, un poco con esa mentalidad de startup, sin ser ya del tamaño de una startup. Entonces me tocó la verdad que aprender muchísimo. Y estando en Uber, emprendí un negocio que para mí iba a ser part-time en lo que yo pensaba, en lo que era mi idea. Y empezó a ser súper exitoso, empezó a crecer muchísimo. Tomé la decisión de dejar Uber y entonces me fui al negocio full time a dedicarme a eso. Y en el negocio empezó a ir muy bien y después las cosas cambiaron en la pandemia, las circunstancias, la situación, la competencia, toda la industria cambió muchísimo, y tuvimos que tomar la decisión de cerrar el negocio, y eso fue, o sea, eso ha sido yo creo que la decisión más difícil que he tomado en mi vida, tener que cerrar un negocio que además le iba bien, o sea, el concepto gustaba, a la gente le gustaba, pero los economics no daban. Antes daban, dejaron de dar cuando la situación macroeconómica o la industria cambió. Y si quieres, ahorita les platico un poquito Sí. los detalles, pero esa fue una decisión muy dura porque de alguna forma decía, es que a la gente sí le gusta mi producto. O sea, qué Ujú. duro tener que tomar esta decisión y tener que defraudar a un equipo que confió en mí y que su proyecto era mi proyecto, ¿no? O sea, ellos escogieron mi proyecto para hacerlo su proyecto, y cómo les dices que tienes que cerrar, ¿no? Entonces, para mí esa ha sido como la decisión más dura en mi vida. Y después de eso fue que me fui a Pick Up Coffee a fundar esta startup, o sea, la división en México de esta startup súper exitosa de Filipinas, que la verdad que para mí eso fue el dream job, o sea, como que era un trabajo hecho para mí, literalmente. Hace cuenta que habían escrito mi nombre y mi apellido así
mi currículum y me llegó como del cielo y entonces empecé las operaciones de Pick Up Coffee en México. eh, Abrí las primeras 30 tiendas y recientemente tomé la decisión de dedicarme 100% al mundo del contenido. Ya habías platicado un poquito tú del podcast que tengo. La verdad es que muy afortunadas, nos ha ido muy bien. Y me empezó a gustar este mundo y quería aprovechar esta marca personal que estoy construyendo para lograr un impacto más grande, y poder ayudar a la gente a algo. No sabía qué, no sabía qué, pero decía, tengo que tomar esta oportunidad de ya tener una marca personal, ya tener como una audiencia y lograr un impacto en la gente. Y entonces fue pensar en qué los quería ayudar. Solo sabía que quería hacer esto para ayudar a la gente y entender en qué. Y ahora estoy en esas. Me encanta. La creación de contenido, desarrollo de marca personal, vamos a estar hablando de eso más adelante, porque obviamente venir desde el mundo corporativo cuando estuviste en Uber y luego pasar realmente la experiencia de comenzar a emprender y decidir cerrar unas operaciones para nadie es fácil porque lo consideras como un fracaso y sobre todas las cosas reinventarte y volver a levantarte. ¿Lo tomaste realmente como un fracaso ese primer cierre cuando saliste de Uber, comenzaste este negocio y te diste cuenta que el negocio no, los números no estaban dando financieramente y había que cerrarlo? Cuéntanos cómo trabajaste a nivel mental ese momento y cómo lo trabajaste con el equipo de trabajo. A ver, sin duda lo vi como un fracaso en su momento. O sea, creo que es inevitable. Sobre todo porque era un proyecto que yo llevaba 5 años trabajándolo, le había ido bien, ¿sabes? Como que había estado arriba, había estado abajo, entonces las emociones son muy intensas y cuando también el ego te juega en contra y el ego no te permite ver que la decisión inteligente y la decisión racional y de la decisión que más vas a aprender es de cerrar, porque es lo que toca, porque es lo que es correcto y seguir empujándolo por tu ego y seguir manteniendo un negocio que no va a llegar a escalar a donde tiene que escalar, no es la decisión correcta. Entonces, sí es un proceso largo, pero al final, hoy en día lo veo para atrás y sé que no fue un fracaso. O sea, es la experiencia de la que más he aprendido en mi vida. Y hoy las cosas que he logrado después de esa experiencia no las hubiera logrado si no hubiera aprendido todo lo que aprendí ahí. Y no sería la líder que soy hoy en día y no sabría conectar con mis equipos como lo hago si no fuera porque viví esa experiencia tan dura de aprender a liderar un equipo en el fin de un proyecto, porque lo decíamos atrás de cámaras, no es fácil, nunca es fácil ser líder e inspirar a un equipo, pero es mucho más fácil cuando todas las cosas van bien, Van bien. cuando hay un proyecto interesante en el futuro y inspirar a un equipo que te ayude a concluir un proyecto cuando ya saben que es el fin, no es nada fácil, ¿no? Entonces, pues aprendí muchísimo de eso, pero no me arrepiento de haberlo vivido, sin duda. ¿Qué cosas deberías hacer o hiciste ahora las personas que nos están escuchando, las dueñas de negocio, cuando tienen que tomar este proceso de decisiones difíciles? ¿Qué fue lo primero que tú hiciste con el equipo de trabajo? ¿Le llevaste la información? ¿Cómo mantuviste el equipo para cerrar de forma exitosa un proyecto? ¿Cómo lo hiciste? Fíjate que esa pregunta de qué tanto compartes y qué tanto no compartes es bien dura, porque por un lado tú dices, o sea, yo soy fiel creyente de el liderazgo por influencia, el liderazgo con vulnerabilidad y de ser completamente transparente y hacer al equipo partícipe de los éxitos y de los fracasos. O sea, esto es nuestro, ¿no? O sea, no es que tú trabajas para mí y esto es mi éxito, o tú trabajas para mí y este es mi fracaso. O sea, es como, yo soy como muy de ese estilo de liderazgo, y entonces lo natural es compárteles todo y diles, ayúdame, ¿no? Pero por otro lado dices, claro, pero, o sea, mañana van a salir a buscar otro trabajo y me van a dejar sola en esto si soy 100% transparente. Entonces era como un dilema. Y al final lo que yo decidí es, yo sé que a lo largo de estos 5 años yo he construido una confianza y he construido un respeto y una lealtad
que sé que van a estar hasta el final. Entonces, para mí, ese liderazgo no lo construyes cuando es ese momento que las cosas van mal, sino que el liderazgo lo construyes en el día a día. Las cosas vayan bien o las cosas vayan mal y creas esta lealtad por parte del equipo, que cuando las cosas no van perfectas, ellos ya tienen un respeto, una lealtad y un amor a ser parte de tu proyecto que van a estar contigo hasta el final. Entonces, por ahí creo que es. Importantísimo. Yo creo que, como dice un dicho, lead by example, ¿verdad? Liderar con el ejemplo, ser transparente, ser claro, darle ese nivel de vulnerabilidad, pero hacerlos parte del proceso. Eso definitivamente hace la diferencia en cualquier tipo de liderazgo y tú eres ejemplo de eso. Después de eso, volver a emprender, volver a liderar nuevos proyectos, volver nuevamente a creer en ti, no debe ser nada fácil. Siempre nosotras tenemos ese proceso del síndrome del impostor. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Si lo hice mal, lo voy a volver a hacer mal. ¿Qué más necesito aprender? Siempre estamos pensando de que algo nos falta. ¿Cómo trabajaste este síndrome del impostor luego de un fracaso que realmente era parte de una enseñanza para convertirse en un trampolín de lo que realmente eres hoy como marca? La verdad es que, a ver, el síndrome del impostor, creo que nadie que nos escuche nos va a decir que nunca ha vivido el síndrome del impostor. Y cuando vienes saliendo de un fracaso o de un proyecto que no salió como tú pensabas, pues hasta tienes razones para confirmar ese síndrome del impostor. Pero como que lo que yo siempre digo es, tienes que recurrir a los datos. Si tú te enfocas en la información, o sea, tienes que sacar los sentimientos, tienes que sacar, o sea, la emoción y decir, a ver, ¿por qué las cosas no resultaron? ¿Qué tenías que hacer que estaba en tus manos para que resultaran? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste bien? ¿Están los KPIs? ¿No están? Y si tú te enfocas 100% en los datos, te das cuenta que realmente nuestro diablito del síndrome del impostor siempre va a jugar en contra, pero nuestro cerebro, o sea, cuando tú enfocas a lo que tienes que, analizas los números, nadie te los puede debatir, ni tú misma que eres tu peor enemigo, ¿no? Entonces, para mí el consejo número uno siempre para el síndrome del impostor es datos, datos, datos. La otra es saber que tú siempre te ves peor de lo que te ven los demás. Entonces, yo siempre digo, si tú sientes que estás al 70%, probablemente estés al 90%. Entonces, cuando tú no te sientes lista para hacer algo y tú siempre vas a decir, es que me falta esto, la típica de que 10 requisitos para aplicar a un trabajo y no aplicas si no tienes, según tú, perfectos los 10, yo te digo, aplica si tienes 6, porque seguramente si tú crees que tienes 6 es porque tienes 9, ¿no? Exacto. Entonces, ese es para mí el segundo consejo del síndrome del impostor. Y el tercero es que cuando estás sintiendo el síndrome del impostor, es porque no estás en tu zona de confort. Entonces, cuando tú sientas el síndrome del impostor, primero tienes que aprender a identificar cuándo lo tienes. Eso es un paso aparte, ¿no? Pero ya que lo identificas que lo tienes, agradécelo. Porque si lo estás sintiendo, es porque estás creciendo. Entonces, como que para mí es cambiar la perspectiva de decir, ay, no, otra vez ahí viene el síndrome del impostor, estoy insegura, es, oye, si estoy sintiendo que estoy insegura, si estoy sintiendo que el síndrome del impostor, es porque estoy por dar un paso gigante que me va a hacer crecer. Y Exacto. entonces eso te cambia el chip completamente de ver el síndrome del impostor como algo negativo a ver como, oye, si está ahí, es porque hay cosas buenas atrás de esa puerta, ¿no? Totalmente. Y con lo que acabas de decir, siempre hablamos mucho en la parte del emprendimiento y hasta en nuestra vida personal, lo que es la mentalidad. O sea, necesitamos que estar trabajando constantemente con nosotras y eso va a impactar realmente nuestras acciones y nuestros resultados, que ese es el ejemplo. Luego de ahí, trabajaste contigo, pero surge obviamente la oportunidad de desarrollar una nueva marca en el mercado de México. Volviste a creer en ti. ¿Cuándo podemos considerar cuándo es un buen proyecto? Ya tú habías sabido, o sea, levantado un proyecto exitoso, pero hiciste el cierre de ese proyecto. Ahora llega otro con otros retos. ¿Cuándo podemos identificarlo? ¿Qué cosas tiene un buen proyecto, un buen negocio para nosotros decir, lo voy a hacer? Mira, para mí, a ver, ¿qué me pasó justo circunstancial? Mi proyecto anterior, o sea, justamente las razones por las que no funcionó
el proyecto anterior, el nuevo tenía todo para así funcionar. O sea, para mí realmente fue como un tema de que me llegó, o sea, podría decir que del cielo, porque fue todo lo que yo había definido que no estaba bien para un modelo de negocios o que los unit economics no funcionaban, acá funcionaba perfecto. O sea, el modelo de negocios de Pick Up Coffee es demasiado perfecto. O sea, porque la inversión por punto de venta es súper baja. En 3 meses llegas a punto de equilibrio. Eh, los gastos operativos son súper bajos, los gastos fijos. Entonces, eso te permite ofrecer un producto de súper buena calidad a un precio muy atractivo versus la competencia. Entonces, tenía demasiados factores que yo decía, no puedo decir que no. Pero creo que independiente de eso, o sea, para mí es otra vez lo mismo de nunca vas a estar segura si es un buen proyecto o no es un buen proyecto hasta que estás adentro. O sea, te lo dicen mucho como en el emprendimiento. O sea, la idea no hace a la empresa. Lo que la hace es la ejecución. Y no te das cuenta de los problemas o de los obstáculos que puede tener ese modelo de negocio hasta que estás dentro. Ujú. Entonces, la realidad es que yo te puedo decir como viendo hacia atrás, si era el modelo de negocios correcto, pero fue suerte. O sea, yo me aventé, a mí me llegó esta oportunidad, me gustó, le quise entrar al reto, me quise probar que, claro, que yo era buena para ejecutar y que las circunstancias del mercado en mi negocio anterior no se habían dado, pero pues al final me aventé. Y como te decía en el síndrome del impostor, seguramente yo sentía que tenía 70 de 10 y me aventé y ¿qué crees? Resultó que la verdad el proyecto va muy bien, arrancó muy bien, tomé las decisiones correctas y las ejecuté bien, recluté al equipo correcto, confiaron en mí, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, obviamente yo no hice Pick Up Coffee, ¿no? Ujú. Somos un equipo, ya no, lo estoy dejando, pero vamos, el equipo que hizo Pick Up Coffee es espectacular. Pero lo que quiero decir es, me aventé, Exacto. ¿no? Lanzarse, atreverse. Sí. Y si Ujú, no, pues next. Sobre ujú, todo cuando no hay dinero tuyo involucrado, porque creo que eso es un tema, ¿no? Ya cuando tú estás haciendo ujú, una inversión propia en un modelo de negocios, no es tan fácil decir, aviéntate con el 70 y luego ves. ujú. Entonces, creo que obviamente ahí ya involucras otras cosas, pero cuando es un proyecto en donde literalmente yo no estaba metiendo de mi dinero y fue una oportunidad que se me presentó y Ujú. que yo le vi el potencial y fake it till you make it. O sea, sí iba insegura porque acaba de pasar por un fracaso, pero me propuse demostrarme a mí y a nadie más, a mí, que claro que yo podía. Qué Y importante. sí, Qué importante eso que acabas de decir, de realmente demostrarte a ti misma de que sí lo podías hacer, que lo podías levantar, si ya lo habías hecho en algún momento dado, que te tomó 5 años desarrollar un modelo de negocio exitoso, que incluso te dio a ti la motivación para poder renunciar de Uber. ¿Cuánto tiempo te tomó desarrollar y crecer a los resultados que has logrado hasta hoy? Aunque también estás en ese proceso de delegación y no continuar con el proyecto de Pico Coffee, pero ¿cuánto tiempo te tomó desarrollar Pico Coffee y hacerlo crecer y establecerlo en México? pues mira, te diría que o sea, es una pregunta como muy extensa porque ¿qué significa desarrollar, no? Porque tiene varias etapas el negocio. O sea, yo dejé Pick Up Coffee con 32 tiendas Wow. operando al año de haber abierto. O sea, empezamos en julio de 2023 a estructurar la empresa, a hacer como que todas las cosas administrativas, a tropicalizar el menú, ver cómo íbamos, qué cosas íbamos a hacer diferente acá, qué cosas íbamos a hacer igual, o sea, como que diseñar todo el modelo y en diciembre abrimos la primera tienda y en un año abrimos más de 30 tiendas, Wow. el primer año de operación. Ahora, ya te podría decir que unos meses antes ya el negocio caminaba con un gran equipo que ya no dependía de mí, ¿no? Ujú, Obviamente ahorita siguen creciendo súper rápido, siguen, o sea, no es como que ahorita podría avanzar solo el negocio, obviamente ujú. en mi lugar se quedó uno de los fundadores. Em,
pero no sé, o sea, no te sabría responder esa pregunta porque ¿qué significa cuánto tiempo lo dejaste como andando? Pero lo respondiste súper bien porque el crecimiento Ujú. fue muy rápido. Luego de hacer básicamente un estudio de mercado, identificar la competencia, porque también cosas que tú habías identificado, que lo has compartido anteriormente, es el crecimiento del competidor principal que pasa en muchos países, como lo es la marca de Starbucks, ¿verdad? Cómo realmente esta nueva marca se podía comenzar a posicionar, cuál era su diferenciador. Como tú dices, traerlo al mercado mexicano, ¿verdad? Customizar realmente esos gustos, siendo eso una marca filipina. O sea, hay tantas cosas que yo creo que dentro de la enseñanza que le queremos dar a todas las dueñas de negocio, emprendedoras, empresarias o incluso aspirantes a desarrollar una marca o desarrollar un negocio, es que puedan realmente comenzar a entender la importancia de que si tienes una idea, es importante conocer el mercado. 100%. Y también conocer qué vienes a hacer diferente tú, porque algo que, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo al principio con Pick Up Coffee es que nosotros queríamos estar en las mejores ubicaciones de México. Y la primera tienda la abrimos en Mazarik, que no sé qué tanto conozcan de México tu audiencia, pero Mazarik es como la calle, es como Fifth Avenue en Nueva York Ujú, para México, ¿no? O sea, es la calle de las tiendas de lujo, en Polanco, que es una colonia como de muy alto poder adquisitivo pero, y como muy llamativa, ¿no? ujú. Entonces nosotros teníamos una misión y era nuestra primera tienda la vamos a abrir en Mazarik y tiene que ser una visibilidad brutal. Pero solo podemos pagar tanto porque nuestro café vale la mitad que el de Starbucks, ¿no? O sea, Exacto. y yo llegaba con todos los desarrolladores y todos los desarrolladores en México me decían, ¿y es que ustedes quiénes son? Ustedes no son nadie. Porque yo, si Starbucks llega y me quiere poner una ubicación o sea, un local en mi ubicación, yo sé perfecto cuánto va a vender Starbucks. Y sé que me va a pagar la renta 10, 15 o 20 años sin un problema. Yo no sé nada de ti y yo no sé si tú vas a vender, pues no eres nadie. Entonces, Ujú. llegar como una marca nueva a un mundo tan competido es súper difícil, pero tú tienes que entender cuál es tu propuesta, cuál es tu ventaja competitiva contra Starbucks, aunque sientas que Starbucks es un monstruo, claro que tienes una ventaja competitiva y tienes que convencer a la persona de decir, es que te prometo que esto va a ser un hit por esto y esto y esto y esta razón. Pero ¿cómo te demuestro? O sea, eran conversaciones súper complicadas, ¿no? Digo, al final nuestra primera tienda fue en Mazarik y encontramos la forma de hacerlo, pero al principio eran nos de todos los desarrolladores. Trabajar realmente esa mentalidad de creer en tu proyecto, yo creo que también hizo la diferencia. Y nosotros necesitamos no solamente conocer el mercado, sino creer en el proyecto y cómo lo desarrollaste a nivel de mentalidad. Posteriormente a eso, quiero saber un poquito cómo llegas a la creación de contenido, cómo logras comenzar el podcast, el éxito que ha tenido siendo uno de los podcasts de negocio principales. Me encanta el nombre porque a todo el mundo le gustan los chismes. Exacto. Definitivamente eso es un éxito y no solamente estás tú solita, sino también es un dúo donde está Macarena también compartiendo contigo y esa ha sido parte de la fórmula del éxito. ¿Cómo llegas del mundo de los negocios, startup, corporativo y todo lo que hemos estado hablando al mundo de la creación de contenido, al estar frente a las cámaras, a trabajar todos los retos que eso también te expone siendo mamá, porque también, ¿verdad? Entra esta parte de ser mamá, algo nuevo también para nosotras que tenemos que trabajar tantas cosas a la misma vez. Cuéntamelo todo. Fíjate que es una historia bonita y chistosa porque, a ver, cuando Maca ha sido mi amiga toda la vida y Maca se dedicaba a la creación de contenido, ella pasó por una situación similar a la mía circunstancialmente con su empresa y justo igual, posparto con su hija, nuestras hijas tienen, son muy parecidas de edad. Y ella se empezó, decía, ¿qué hago con mi tiempo? Y se puso a crear contenido. Y pues la mujer es una nata, o sea, de verdad es una contadora de historias que nació para eso, la verdad, y la pegó muy rápido y le empezó a ir increíble. Y yo siempre le decía, Maca, es que tú tienes que tener tu podcast porque realmente eres muy buena, pero necesitamos más, necesitamos contenidos más largos, ¿no?
ella me decía, sí, pero es que todavía no encuentro el formato porque yo solita está muy aburrido y entrevistas como que ya hay muchos y tal, ¿no? Y entonces un día me habla y me dice, oye, ya lo pensé, ¿quieres lanzar el podcast conmigo? Y yo me reí porque dije, obviamente me lo está diciendo de broma. O sea, yo es que mi o sea, yo tenía un Instagram privado en donde, vamos, es que ni publicaba, o sea, 500 seguidores cerrado, ya ni me acordaba que existía, o sea, de que ya ni me sé la contraseña de ese Instagram. O sea, sí me entiendes el nivel de Sí. que yo no estaba en ese mundo. Y yo le decía, no, pero pues yo tengo mi chamba, la verdad que, o sea, Pick Up Coffee va súper bien, o sea, está súper intensa esa chamba, vamos muy bien. Y entonces me dice, es que te lo juro que ya lo tengo la visión. O sea, porque es real que Maca y yo nos sentábamos a echar un café y hablábamos de la última noticia de negocios, muertas de risa, divertidísimas. O sea, sí viene de una historia en donde sí Maca era esa amiga con la que hablaba de negocios y no había otra amiga con la que yo hablara de negocios y ella igual, ¿sabes? Como que si nos sentábamos a cenar, la plática era de negocios y no del chisme de una amiga, ¿no? Que no pasa mucho eso, ¿no? No, Y entonces me decía, es que quiero esto. O sea, lo único que tenemos que hacer es sentarnos y ponernos a hacer lo que siempre hacemos, pero grabarnos mientras lo hacemos, ¿no? Y yo le decía, oye, pero piénsalo bien, hay 1000 creadores de contenido que seguramente lo van a hacer mejor que yo, porque están en ese mundo ya, saben hablarle a la cámara, saben de esto, ¿sabes? Saben hacer un script, o sea, yo no sé nada de esto. Me dijo, es que eres tú o no es. wow. Y yo dije, pues bueno, si me vas a presionar así, yo no voy a ser la culpable de que no saques tu podcast. Y entonces, de hecho, ella lo habló con agencias y agencias que le decían, si no traes a un hombre a la mesa, no te producimos. Mm. O sea, dos whitexicans, fresitas, que hablan igual de Ciudad de México, que hablan como mensas. Así, ¿eh? Las agencias le decían, o sea, ustedes dos no son el combo para que les vaya bien en el podcast. Wow. Y Maca insistió y decía, entonces no voy a hacer un podcast porque yo ya tengo la visión. Ya sabes cómo es. Nosotras dos mamás medio ñoras ya, tías, hablando de negocios en un tono de chisme, en un tono chistoso. Eso es lo que yo quiero y si no, no es. Y pues nos lanzamos. Pero haz de cuenta que me habló en enero y en marzo ya estábamos publicando el primer episodio. O sea, fue súper rápido. Wow. Fue súper rápido. Y a las 5 semanas, que te contaba atrás de cámaras, o sea, 5 semanas estábamos en el número 1 de negocios en los charts de Spotify México Wow. y en el top 10 de Colombia y en el no sé qué, o sea, como que fue una cosa que empezó, o sea, creció demasiado rápido, tuvo buena recepción, o sea, muy buena respuesta y pues ya estaba allá adentro, o sea, ya no me podía salir. Totalmente. Y fíjate que buena visión tuvo Maca y sobre todas las cosas que tú aceptaste el reto. Cuéntame una de las mayores enseñanzas en el proceso de la creación de contenido al principio que tú diste, yo no sabía que esto era así, pero pues vamos a hacerlo para lograr esos resultados tan exponencial, porque muchas veces hablamos de los resultados y del éxito que lograste en esos 5 meses, o sea, ya estaban en los charts, pero la preparación, la estrategia, cómo lo van a hacer, el concepto. Cuéntanos, ya que hemos estado hablando de la importancia de conocer el mercado y todo, ya esa claridad ya la tenían al mercado o básicamente la estrategia. ¿Qué cosas hicieron al principio para que se convirtiera realmente en un proyecto exitoso? Mira, sí pivoteamos, y ahorita te cuento del pivot, porque empezó con otro concepto que no es el que es actualmente, pero sigue los factores que nosotros vimos que teníamos que resolver. Y era, nosotros analizamos el mercado de los podcasts de negocio, bueno, no, en general de los podcasts en México o en Latinoamérica. Veíamos que había mucho de negocios, de hombres en traje o en playera negra, como camiseta negra, Ujú. con egos muy grandes, como este lenguaje masculino en donde el podcaster es una figura aspiracional que está por encima de nosotros. Ujú. Y luego veíamos que había mucho
podcast casual, chistoso, con bromas, con chisme, con comedia, pero que no hablaba de negocios. O sea, que era, hablaba de los novios y del día a día y de los traumas de cuando era chiquita y mi mamá no sé qué me dijo y tal. Pero no había algo de negocios que conectara con una audiencia que no, uno, una audiencia femenina y dos, una audiencia en donde no te sientas intimidada, Ujú, en donde puedas conectar con el podcaster y el podcaster no sienta que es mejor que tú. ujú. O sea, nosotros desde un inicio dijimos, nosotras somos una más entre la audiencia. O sea, Exacto. todos somos chismosos. Todas, o sea, podrían la audiencia sentarse a echar un café conmigo, que yo no es que les voy a ir a enseñar nada porque ellos saben de cosas y yo sé de otras cosas y ahorita les platico de lo que sé y ellos me podrán enseñar otras cosas. O sea, como que un poco nosotros lo que buscábamos era este mensaje de que somos iguales y de que somos unas amigas tuyas con las que te sentarías cualquier día en el cafecito. No somos este que se baja del helicóptero y de la Suburban en traje y soy mejor que tú. O sea, eso es lo que nosotros queríamos, uno. Y dos, nos encanta el chisme y nos encanta el morbo. Y empezamos queriendo criticar, no criticar, pero queriendo hablar de los chismes, fraudes, como las cosas negativas que pasaban en el mundo corporativo. Y entonces es, sí, esta empresa tiene un EBITDA gigantesco y gana millones y millones, pero ¿qué crees? Su CEO hizo tal y tal y tal para lograr eso, ¿no? Entonces empezó con esa como visión y a lo largo del tiempo, como al cuarto o quinto capítulo, nos dimos cuenta que la gente también disfrutaba la parte de análisis de negocio y no nada más la parte del morbo. Y entonces decidimos hacer un pivot y decir, no tenemos que solo hablar de las cosas negativas, al revés. O sea, yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es como deshacer los modelos de negocio, entender qué hizo exitoso o no exitoso a cierta empresa o a cierto empresario y hacer un análisis de dónde está hoy y qué lo llevó a estar en donde está hoy, pero no, o sea, pero puede ser algo positivo o algo negativo. Y Exacto. entonces y fue cuando hicimos el pivot y ahorita la verdad es que no hablamos mal de las empresas, o sea, algunas historias interesantes pues, sucede que son cosas negativas, otras sucede que son positivas, pero ese ya no es como un eje principal de la temática del podcast. Me encanta y sobre todas las cosas puedes conectar con una audiencia bastante amplia, no solamente los dueños de negocio, empresarios, sino aquellas personas que realmente dentro de esas mismas enseñanzas que cómo desarrollaron, cómo lideraron, pueden comenzar dentro de sus propios a nivel corporativo, ¿verdad? Porque ustedes también tienen esa experiencia y están hablando de sistemas corporativos grandes, porque vi como IBM, Starbucks, o sea, hay un desglose ahí que ustedes están haciendo increíble desde cuando comenzaron, lo que han logrado, qué han hecho, la visión de esos founders. Yo creo que eso es algo definitivamente que apela a un mercado que quiere realmente seguir capacitándose, aprendiendo, pero no de una forma igual como todo el mundo lo está haciendo, sino también incluso hasta más divertida, que eso es algo que ustedes apelan siempre mucho a que sea orgánico, divertido, que lo complejo se pueda volver más simple, que las personas lo puedan entender. Exacto. O sea, como que también un poco una de nuestras misiones es democratizar las Exacto. conversaciones de los negocios porque, o de las finanzas, porque en general lo que vemos ajeno o lo que vemos complicado, mejor decimos, mejor yo ni me meto ahí, ¿no? Y eso para mí puede ser en mil temas que a mí se me hacen ajenos. O sea, si a mí me hablas seguramente de moda, yo mejor ni me meto ahí porque yo ni la entiendo, porque yo no sé de moda. O sea, no, Ujú. no quiero decir que sea ni positivo, o sea, o que sea porque es más complicado, más difícil. Es lo que en general tú lo ves como que no es el tema que tú dominas, ni te interesa y mejor no eres partícipe de esas conversaciones. En general la Ujú. gente, ¿no? Entonces lo que nosotros dijimos es, ¿por qué no hacemos que las pláticas de negocios, las pláticas de tendencias empresariales, de finanzas y tal, sean para todos? Porque al final son temas que son súper importantes actualmente y es bueno estar enterado, pero no hay una forma de consumirlas, estas noticias o esta información, si tú no eres un experto en negocios. Exacto.
cómo acercamos esos temas para la gente que no es experta. Y hoy en día, yo todo el tiempo, o sea, nos escucha gente que nunca escucharía un podcast de negocios. Ujú, Y les gusta porque dicen, ay, es que gracias a ustedes ya entiendo de los semiconductores, que es ujú. un tema tan actual y tan importante de entender, y que no entendí, o sea, y que no me metería a leer del Exacto. tema porque no necesariamente me interesa ser experta, ¿no? Entonces, la verdad es que encontramos ese nicho. Buenísimo. Ahora, la visión en la creación de contenido, ya desarrollando tu marca personal, ¿hacia dónde vas? Pues mira, ahora estoy construyendo lo que te decía, ¿no? Yo cuando dejo Pick Up Coffee y digo, ahora voy a aprovechar esta marca personal, voy a aprovechar esta audiencia que estoy generando, pero quiero crear un impacto. Y entonces hice una encuesta y todo y dije a mis seguidores y dije, a ver, ¿qué es lo que más ustedes podrían o quisieran que yo los ayudara, ¿no? Em, y que aparte, obviamente, en base a mi experiencia, haga sentido, ¿no? Y llegué a la conclusión de que en Latinoamérica en particular no nos enseñan muchos de los skills para crecer en el mundo corporativo y en el mundo de los negocios. Ujú. ¿Y a qué me refiero? Que en Estados Unidos todavía hay un poco más esta cultura de los soft skills y de enseñarte Ujú. cómo hablar en público, cómo negociar, cómo ese tipo de cosas. Pero en Latinoamérica, en la escuela nos enseñan, o sea, el modelo financiero, ¿sabes? Como que las cosas técnicas y luego en la chamba nos avientan a la guerra y es como, a ver, ¿para qué eres bueno y para qué no eres bueno, no? Y no hay como esta cultura de escuela de, hay metodologías súper claras para ser más eficiente, para ser más efectivo y para crear mejores relaciones en el trabajo que en cierto punto, ya que estás en cierto nivel, eso es lo que necesitas para crecer. La Es- parte técnica queda atrás, porque ya, sabes, como que llegas a un cierto nivel en donde liderar equipos es mucho más importante que saber llenar la tablita de Excel. exacto. Y nadie nos enseña eso en un salón de clases, pero tampoco en las empresas nos dan las herramientas para desarrollar esas habilidades. De repente un día nos dicen, ya eres manager, ya tienes equipo a tu cargo. Y un día tienes 5 personas a tu cargo y no tienes ni idea ni de cómo ser efectivo, ni de cómo manejarlos, ni de cómo inspirarlos, ni de cómo generar confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces yo decidí que teniendo un MBA, yo en el MBA me di cuenta que todo esto se aprende. Y todo esto no es como que o naces siendo un gran negociador, o naces siendo un gran líder, o no eres. Hay atributos, claro, hay gente que conecta más fácil socialmente con otras personas, claro que hay, pero también hay metodologías muy claras que cualquier persona puede desarrollar, incluso la confianza misma, la seguridad en ti misma, la puedes desarrollar. No es como que naciste con seguridad o hay un tema de que cuando eres chiquito tu autoestima, tus papás, sí, claro Ujú. que lo hay, pero también se puede desarrollar, ¿no? Y hay metodologías científicas, metodologías investigadas. Y entonces yo dije, aquí hay un espacio que Exacto. nadie está atacando, nadie nos está enseñando a desarrollar estos skills. Ahora, ¿cuál es el primero? El más importante para mí, la negociación. Porque sin negociación, o sea, para mí la negociación es la puerta a los demás. Si no eres una buena negociadora, no llegas a la posición de liderazgo para el cual después te tengo que enseñar las competencias de un buen líder, de cómo conectar con equipo, de cómo liderar al equipo, de cómo gestionar sus proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí como que la puerta o el tema inicial al que tenía que abordar era la negociación. Además, porque hay métodos demasiado prácticos, demasiado estudiados para ser una buena negociadora, para preparar bien tus negociaciones y nadie nos las enseña. Totalmente de acuerdo. Nadie. O sea, yo cuando llegué al MBA y me enseñaron, tomé una clase de negociación y empiezo a ver y digo, ¿cómo? ¿Cómo que existe todo esto? O sea, ¿cómo que hay metodologías como tan de rellenar un formatito
para que me vaya bien en mi negociación y como que nadie me las había enseñado. Ujú, Yo pensaba que o nacías o no nacías. ujú. Totalmente de acuerdo. Y la negociación la utilizamos para todo, no solamente para los negocios, sino también diariamente en nuestra vida personal. Total. O sea, te decía, te contaba que en mi curso de negociación, porque digo, ahorita te platico un poquito más, pero parte de las cosas que estoy haciendo ya con esa misión es que saqué un curso específicamente para mujeres, ¿no? O Buenísimo. sea, es de negociación, pero específicamente para mujeres. Y de los ejemplos que uso, uno son cómo negociar con tu pareja las responsabilidades del hogar. O sea, cómo negociar para que tengan repartos equitativos de las tareas del hogar, de los hijos, de tal, ¿no? O cómo negociar la venta de tu casa. O sea, no es nada más cómo negociar un salario o cómo negociar una sociedad o cómo negociar recursos para tu equipo en el trabajo. O sea, no es nada más en el tema laboral. La negociación es la puerta a conseguir lo que mereces en todos los aspectos de tu vida. En el caso de las mujeres, siempre se habla a nivel corporativo y muchas veces a nivel empresarial de romper esos techos de cristal, ¿verdad? Donde en esas posiciones de CEO, en esas posiciones de liderazgo, siempre tenemos a nuestros colegas, nuestros CEO, nuestros varones, nuestros esposos, ¿verdad? Casi siempre se ve esa parte, pero no se ven tanto las mujeres. Si tú me dirías, uno de los errores más frecuentes que cometen las mujeres cuando están comenzando una negociación, ¿cuál es ese error más típico? No llegar preparada. O sea, sin duda. ¿Qué pasa? Nadie sabe que el 80% de la negociación se gana en la mesa de preparación, no en la mesa de negociación. Nadie te lo ha dicho. Si tú no llegas con los datos con los cuales tú le vas a presentar a la persona que está enfrente de ti, si tú llegas con esa preparación y le dices, estos son los datos y estas son las fuentes, no te los puede debatir porque datos son datos. Pero si tú llegas a negociar, es que yo necesito más porque ya la colegiatura está muy cara, y a la otra persona que está enfrente de ti, ¿qué le importa cuánto cuesta la colegiatura? Tú lo que tienes que llegar es a presentar los datos que confirmen, o sea, por ejemplo, en una negociación salarial. Lo que yo aporto en tu empresa vale esto en el mercado, punto. O sea, esto no me lo puedes debatir y aquí está la información. No hay más, ¿sí me entiendes? Exacto. Entonces, para mí es, la mayoría de la gente no llega preparada a las negociaciones. Empiezan la negociación cuando se sientan en la mesa de negociación. Y eso es nada más la punta del iceberg Wow. de una negociación. Entonces, si tú llegas preparada a la negociación, que obviamente yo en el curso te enseño a prepararte y tengo un framework súper práctico para poder preparar la negociación, pero si tú llegas a esa negociación con toda esa preparación, ¿sabes qué? Muy probablemente tienes todo el camino recorrido porque seguramente la otra parte no la preparó. Entonces es doble. No nada más no estás en desventaja por no haberla preparado, estás en una ventaja gigantesca porque las estadísticas te dicen que el otro no la preparó. Entonces le llevas una ventaja gigantesca. Totalmente, ya estás preparada inclusive con los do's y los don'ts en los posibles escenarios que esa persona te pueda estar dando. Cuando hablamos de los diferentes tipos de negociadores y cómo realmente identificarlo, ¿verdad? Porque yo sé que este mundo es para uno entrar y profundizar y poderlo entender mucho mejor, pero si nosotras queremos ganar una negociación desde el principio, aún no siendo expertas, aún no tomando todavía tu curso, de forma resumida o de forma básica, ¿cómo podemos identificar esos diferentes tipos de negociadores? Mira, yo lo que siempre digo es, hay dos tipos de negociadores, los suaves y los duros. Los suaves son los que ceden en todo, le corren a la confrontación, no, o sea, como que van a ceder más de lo que deberían y seguramente tampoco van a llegar juntos no van a llegar al mejor resultado porque si cede todo, te pierdes de explorar opciones interesantes. Pero bueno, ese es el suave. Y luego está el duro, que es el que te va a hacer gaslighting, te va a hacer sentir menos, te va a usar técnicas como de contacto físico agresivas para que tú sientas menos poder en la negociación. Y ese es el que no va a ceder en nada, va a llegar así, pero duro con cuál es la posición con la que él quiere terminar y no va a ceder. Pero yo digo, siempre hay un tercer tipo de negociador,
que es el que tenemos que ser. Ni suave ni duro. Y tenemos que ser suaves con las personas y duros con los hechos. ¿Y a qué me refiero? A que si tú eres suave con la persona, la respetas, haces preguntas, siempre tratas de entender cuál es la meta que esa persona tiene en esta negociación, porque a lo mejor su meta es complementaria a la tuya. Y tú, si llegas desde el inicio pensando, lo que yo quiero es esto, esto, esto y esto, y no das pie a que juntos lleguen a tomar una decisión o a decir estos son los recursos que tenemos, ¿cómo con esto sacamos lo mejor para ambos lados? Ahí es cuando se crean opciones creativas, ahí es donde se crean opciones flexibles, que tú, si llegas cerrada a una posición que tenías en mente, nunca se te van, o sea, nunca se te iban a ocurrir que existían esas posibilidades. Y entonces, ese es como ser suave con las personas y ser duro con los hechos. Siempre aferrarte a los datos, siempre aferrarte a los números, a las fuentes confiables y hablar solo de datos, números, data, información, no hablar de sentimientos, no hablar de emociones, Eso, aunque demostrar respeto y demostrar un interés genuino en que salgamos de esta conversación logrando algo bueno para ambos, algo que nos complementemos, en donde yo ceda en cosas que no son tan importantes para mí, pero que sí son importantes para ti, y tú cedas en cosas en donde yo le veo más valor que tú. Pero eso solo lo logras en una conversación. En una confrontación, nunca llegas ni a saber cuáles eran esos intereses. totalmente, totalmente. Qué interesante, de verdad que sí. A veces uno lo piensa. Y cuando hablas de las emociones, nosotras apelamos mucho a esa parte emocional. Y muchas veces eso, en vez de darnos fuerza en el proceso de negociación, para otras personas puede ser un punto débil. Así que yo creo que esa preparación que lo has estado diciendo en todo momento es clave para nosotras podernos sentir seguras en todo momento, incluso de lo que estamos hablando, y poder debatir, porque los hechos nos permiten a nosotros esa autoconfianza al momento de poder comunicar el mensaje. Cuando estamos hablando de manipulaciones, definitivamente hay unos negociadores ya expertos que saben realmente cómo manipularte desde principio a fin, desde que llegas, desde que hablas, desde cómo lo vas a presentar y todo. ¿Cómo podemos identificar esas cosas en una conversación o en una negociación de que realmente nos están manipulando? Mira, esto es un tema muy largo, pero yo en el curso, de hecho, les doy varias señales para identificar cuando una persona te está manipulando en una negociación. Pero mira, la clásica es, hay distintas fuentes de poder en una negociación, ¿no? O sea, hay distintas formas en donde tú puedes como adquirir poder en cualquier negociación. Y una de ellas es tener alternativas fuertes, ¿ok? Y eso es a lo que le llamamos el BATNA. El BATNA es nuestra mejor alternativa a un acuerdo negociado. Entonces, si tú sabes que si no sale un acuerdo de esta negociación, tú tienes una alternativa muy fuerte, tú en ese momento adquieres muchísimo poder, muchísima seguridad y lo puedes transmitir a la otra parte de la negociación. Una de las técnicas clásicas de los negociadores que te humillan o que te manipulan en una negociación es el gaslighting, que es cuando te hacen sentir que tu batna no es tan fuerte como tú lo crees. Entonces echan comentarios como de, bueno, sí, pero eso ya lo habíamos visto y no funcionó con otra persona con la que hicimos un deal, ¿no? O sea, que te hacen sentir así como que eso que a ti te hacía sentir tan segura, en un segundo te lo... Ujú. Como era tu fuente de poder, o sea, como era a donde tú te aferrabas a decir, yo estoy poderosa en esta negociación porque si no saco algo bueno contigo, mi alternativa es fuerte y me voy. Pero en el momento en que te la deshacen, te tumban. Pero Total. si tú identificas estas señales que ellos usan, que siempre son las mismas, entonces ya no te tumban. Y tú te Mm. aferras a los datos. Y volvemos a lo mismo. Puede ser emocional en el sentido de que, de hecho, las mujeres tenemos atributos muy buenos para ser buenas negociadores, en el sentido de que conectamos emocionalmente, somos empáticas, somos buenos en la escucha activa, entonces podemos como llegar a resoluciones
que a lo mejor los hombres que están cerrados, o sea, no. Pero tenemos que ser muy duras con los hechos. Y si mi BATNA es, yo tengo esta alternativa fuerte, que de este número y este otro número, si tú me vienes a decir que no es tan fuerte, no me importa. O sea, en mi cabeza yo ya sé que vale esto y vale esto, en números. Entonces, lo que tú me vengas a hacer sentir no va a tener un efecto en cómo yo me sienta con respecto a esta negociación. Importante. Ujú. Totalmente importante. Cuando estamos hablando de el proceso de comenzar a hablar, ¿siempre es bueno que la otra persona comience a hablar primero o esperar o yo comenzar primero? Incluso cuando estamos hablando de negociaciones hasta con precios, ¿verdad? Porque en estos niveles de liderazgo que nosotras a veces estamos con las mujeres, pues nos toca negociar no solamente con nuestros empleados, sino también con suplidores, este tipo de cosas. A veces lo que dicen es que la mejor pregunta es ¿y cuánto tú me ofreces? Incluso en la venta de una casa, ¿verdad? ¿Y cuál es tu precio? ¿Es conveniente comenzar a hablar primero o no? Y háblame un poquito del efecto del anclaje. Dale, mira, me estás sacando toda la información del No, no, curso, ¿eh? no, 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 pero quiero que me des los puntos más importantes para que la 100%. gente se vaya con esa mentalidad de, oh my God. Claro que sí, feliz. No, te estoy molestando. Mira, de hecho tengo una sección, o sea, una lección entera de esto. Y justo, o sea, es muy reciente que cambió, que se descubrieron cosas para contradecir lo que antes se pensaba. Y es que llevamos décadas en donde se decía que lanzar la primera oferta nunca es la estrategia correcta, que tienes que esperar a que tu contraparte lance la oferta para que tú entonces analices y digas por dónde está la cosa y entonces de ahí tú ya contraofertas y lo vas moviendo al rango que tú quieres. Recientemente, la investigación dice que no siempre. Hay veces que sí, ese es el caso, pero cuando tienes suficiente información y suficiente preparación, tú puedes lanzar la primera oferta para anclar la negociación en el rango que tú estás buscando. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú llegas a una negociación en donde tienes cero información, es muy difícil que tú lances la primera oferta. ¿Por qué? Porque puedes caer en congelar la negociación, lanzar una oferta demasiado fuera de un rango viable. Y cuando tú lanzas una oferta que está muy fuera de un rango viable, la persona se cierra, se congela y dice, no vale, ni siquiera vale la pena entrar a esta negociación. Y se sale de la negociación, aunque tú no te des cuenta ya, o sea, mentalmente como que cierra el clic, o sea, Bloqueo. cierra el switch y se bloquea y tu negociación se acaba ahí. Entonces, cuando no tienes suficiente información de mercado, de fuentes, de investigación que hayas podido hacer para saber como que por dónde está el rango, es mejor no lanzar tu primera oferta. Ahora, cuando tú tienes suficiente información, y te estoy hablando, por ejemplo, en una negociación con un proveedor, tienes mucha información porque puedes hablar con 10 proveedores Ujú. y saber en dónde está el rango del mercado. Cuando estás haciendo una negociación tú con un salario, por ejemplo, tienes mucha información. Tú puedes ir con recursos humanos y decir, ¿dónde está la banda salarial? Tú puedes ir con headhunters y decirles, oye, estoy buscando chamba, ¿en qué rango me pones? Tú puedes ir con tus amigos y decir, oye, ¿cuánto están ganando? Tú puedes ir a Glassdoor, a listas de salarios, o sea, ¿no? Ujú. Y entonces tienes mucha información. Y entonces ahí sí puedes lanzar tu primera oferta. ¿Por qué? Hay una cosa que me preguntaste que se llama el anclaje. Y el anclaje es como un sesgo cognitivo, se le llama, Ujú. que nosotros, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Cuando tú ves un menú, una carta de vinos, y el primer vino que ves cuesta $100, Ujú. y el siguiente que ves cuesta $50, dices, ah, mira, 50, está súper bien, porque el primero que viste era de 100. Exacto. Pero si en una carta de vinos tú hubieras visto primero $25, luego 40, luego 50, entonces tú dirías, ay, 50, qué caro. Si tú, eso es un sesgo cognitivo, porque el primero que pone una oferta, el primero que pone un número en la mente de alguien, sesga la conversación a que el rango esté por ahí. Y entonces si tú lanzas esa primera oferta y te quieren regatear y te quieren negociar lo más que se pueda, hay cierto punto, o sea,
solo hay un porcentaje hasta donde te pueden negociar, porque si no, tienen el miedo de congelar la negociación contigo también. Entonces tú marcaste el rango. Oh, wow. ¿Me explico? Y digo, yo te doy un método para definir la zona de posible acuerdo y entonces que tu meta esté en la parte alta de la zona de posible acuerdo. Esa zona de posible acuerdo se fija de acuerdo a tu punto de indiferencia, de acuerdo al punto de indiferencia de la contraparte. O sea, hay toda una metodología como práctica para llegar Ujú. a cuál es esta meta, pero básicamente es eso. Si tú tienes suficiente información del rango en el que puede caer tu negociación, siempre te conviene tú lanzar esa primera oferta para anclar la negociación en un rango cercano a lo que tú quieres conseguir. ¿Las mujeres somos mejores negociadoras o no? Sí. Las mujeres tenemos atributos naturales que nos hacen grandes negociadoras, pero nadie nos ha enseñado. Y Exacto. cuando nosotros tenemos atributos de somos mejores escuchadas, lo decíamos fuera de cámaras, tú me lo dijiste, las Sí. mujeres escuchamos mejor, o sea, tenemos atributos de escucha activa mucho más poderosos que los hombres, somos más colaborativas, somos más empáticas. Si nosotros dejamos de ver las negociaciones como una confrontación y empezamos a ver las negociaciones como una lluvia de ideas para juntos llegar a una solución juntos que favorezca a ambos, entonces las mujeres somos mejores negociadoras. El problema es que hasta ahorita todo el mundo ve la negociación como una confrontación, entonces las mujeres no somos mejores. Pero si aprendemos estas metodologías de ver la negociación como una colaboración, entonces las mujeres somos 100% mejores. Te voy a dar un dato que las mujeres somos 20% más efectivas que los hombres cuando negociamos por alguien más y no por nosotros. O sea, si un hombre hace una negociación por su equipo, por decirte, o por sus amigos, y una mujer hace la misma negociación por su equipo, por sus hijos, la mujer es 20% más efectiva. Wow. Entonces, claramente cuando ponemos los objetivos correctos, las metas correctas y las intenciones correctas, las mujeres podemos ser mucho mejores que los hombres a la hora de negociación. La pregunta que te quería hacer ahora es, en el proceso de la venta y la negociación, siempre hay un cierre de la venta. ¿Es lo mismo a nivel de los skills y las habilidades y el conocimiento que debemos de tener para implementar este proceso de negociación? Sí, 100%, porque al final una venta, digo, ya en la etapa de terminar la venta es una negociación. Y si tú quieres cerrar una venta, tú tienes que mostrar este interés porque tu cliente saque lo mejor de este deal. O sea, tu cliente tiene que estar tranquilo de decir, a ver, este proveedor o este producto que me van a ofrecer, o sea, realmente ve mis intereses y me va a dar el mejor producto, el mejor servicio que yo necesito. Entonces, al final es una negociación en donde, ¿cómo hacemos para que con los recursos que tienes, económicos que me vas a dar, te dé yo el producto que mejor se ajuste a tus necesidades? Y esto es meramente una negociación. Exacto, definitivamente. ¿Cuál fue ese momento de quiebre que tú dijiste, esto no me vuelve a pasar más, o una mala negociación que tú dijiste, yo voy a aprender estas habilidades? Toda mi vida. O sea, hasta recientemente, por ejemplo, en mis trabajos nunca negociaba mi salario, nunca pedía un aumento y esperaba siempre a que notaran que yo había tenido mejores resultados que los de al lado. Y después te das cuenta que los de al lado ganan más que tú y aportan lo mismo o por no decir que aportas más, ¿no? Entonces, yo realmente, te digo, hasta que cuando fui al MBA y me enseñaron todo esto y dije, claro, o sea, es que yo me escudo en que yo no soy buena o en que las mujeres no negociamos. Y es muy fácil escudarse en eso y cuando te das cuenta que solamente es aprenderlo y ponerte las pilas y ponerlo en práctica, el problema es que luego nos cuesta mucho trabajo cuando algo es nuestra responsabilidad. O sea, cuando tú te das cuenta que ser una buena negociadora no es de que, ay, no nací así, fue culpa de mi mamá que no me heredó el gen. No, es tu responsabilidad. Las metodologías están, apréndelas y ponlas en práctica. Y sacar una buena negociación y sacar un buen salario, claro que está en tu responsabilidad. Solamente Exacto. pues, te lo tienes que creer.
Necesitamos ese curso de arriba a abajo, todos los detalles. O sea, necesitamos ir para allá porque definitivamente a veces pensamos que tenemos toda la información, los recursos, que quizás hemos cogido diferentes talleres y cursos de venta, pero este proceso de negociación para implementarlo todo en nuestra vida, no solamente en la parte de los negocios, en nuestra parte laboral, en nuestras relaciones, con ese ejemplo que diste, incluso también de las labores de la casa, es algo que necesitamos cada día capacitarnos y ver también cómo sigue evolucionando. La parte de la educación lo has hablado desde el principio, o sea, te has preparado mucho, no solamente por las experiencias que has vivido, sino también por el MBA que desarrollaste y te sigues capacitando. Si tú dirías libros que han marcado tu vida un antes y un después, ¿cuáles serían esos 3 libros que tú nos puedes recomendar? Es una pregunta difícil porque hay muchos, pero recientemente te diría que uno, Getting to Yes, que es de negociación y es las bases literalmente del método de negociación que yo explico, Utiliza. que yo enseño, que es ver la negociación no como una confrontación, sino como o sea, como entender los intereses de cada parte y encontrar una solución en común. Entonces, para mí, Getting to Yes es un must si te interesa desarrollar habilidades de negociación. Otro que me encanta es Outliers, de Malcolm Gladwell. No sé si lo has leído, pero es cracksísimo Me encanta. porque muchas veces creemos que nacemos con el talento y es lo mismo de la negociación que te decía. O sea, o naces o no naces con el talento. Y la realidad es que son varios factores que determinan tu éxito. Y uno de ellos es suerte, estar en el lugar correcto, rodeado de la gente correcta, en el momento correcto. Otro es meterle 10,000 horas de trabajo a eso con el que según tú o naces bueno o no naces bueno. Y nadie que es bueno, realmente excelente en algo, no le ha metido horas y horas y horas de trabajo a volverse bueno. Así mismo es. Entonces, Outliers para mí es buenísimo. Y otro que también está relacionado con algo de lo que hablábamos hace rato, es el de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, Ujú. que habla de que no te enganches con lo que no puedes controlar. Engánchate con lo que puedes controlar, que más del 90% de las cosas que pasan en tu vida sí están en tu control. Y nos empeñamos en enfocarnos en lo que está fuera de nuestro control. Entonces, es esto que dicen siempre de, ¿lo puedes arreglar? Ocúpate. ¿No lo puedes arreglar? No te estreses. No vivas estresado por algo que tú no puedes solucionar, ¿no? Entonces, enfocarte en eso que sí está en nuestro control. Y hay una frase que me encanta en ese libro, que ubicas el típico de with great power comes great responsibility, ¿no? Ujú. Esa frase. Y en este libro dicen al revés, with great responsibility comes great power. Wow. Y es, si tú te haces responsable de aquello que sí puedes controlar y te haces dueño de lo que va a pasar enfrente de ti en el futuro, ¿sabes el poder que trae eso? Exacto. Estás listo para conquistar el mundo porque ya no te escudas, que es lo que te decía un poco, que, ay, yo no nací buena negociadora. No, no, Exacto. no. Está en tus manos volverte una buena negociadora porque las herramientas están. Aprende y ponlo en práctica y Exacto. empieza a cambiar tu destino. Exacto. Y Enfócate en lo que puedes controlar y no en lo externo. Todo, siempre estamos siempre, diciendo, es que las cosas no pasan por aquello, por aquello, por aquello, por aquello, y nunca aceptamos la responsabilidad nosotras mismas claro. de poder realmente impactar directamente nuestros resultados. Con tantos proyectos, o sea, con tantas cosas, con una bebé chiquita, o sea, ¿cómo lo haces? Cuéntanos tus mejores estrategias de productividad, ¿cómo te organizas? Mira, número uno, hago todo al 80%. Siempre hasta cuando estaba en Pick Up Coffee, tenía el podcast, todo el mundo me preguntaba, ¿es que a qué hora? Le digo, todo al 80, nada al 100. Y 80 es good enough, esa es Ajá. una. Y la otra, fíjate que algo que he aprendido y muy recientemente no era así. Yo llenaba mis calendarios de juntas y llamadas que me hacían sentir productiva y algo que he aprendido es tener bloques de días enteros sin llamadas, Exacto. tener bloques para ejecutar y también bloques para pensar. Bloques en donde si necesitas salirte a caminar sin celular, está bien. Si necesitas meterte a bañar una segunda o tercera vez en el día, pero que no tengas distracciones y que entonces, ¿sabes cómo siempre dicen que la regadera
o la ducha, no sé cómo digas tú, Sí, la es luz. el momento en donde se vienen las mejores ideas. ¿Sabes Exacto. por qué es? Porque no tienes distracciones y porque es un momento en donde no tienes nada más que hacer más que pensar. Exacto. Yo creo que si tuviéramos 1 o 2 horas diarias de esos momentos en la vida, de solo pensar, seríamos mucho más productivos, porque solo ejecutar sin un plan es muy poco eficiente y muy poco efectivo. Totalmente. Si tú fueras a darle un consejo a esa Rosa Laura del 2015, hace 10 años atrás, ¿cuál sería el mejor consejo que mirando hacia atrás le darías ahora mismo con toda la experiencia que has tenido? Mira, tantos para no regarla todo lo que la regué, pero sobre todo en el tema de la seguridad y de lo que hablábamos como el síndrome del impostor y cuando estés al 70, lánzate. No te esperes al 90, no te esperes al 100. Si estás al 70, seguramente tienes lo que los demás ven como un 90, pero tú siempre te vas a ver como menos y como que no estás lista. Porque además es cómodo escudarte en no estar lista. Es incómodo lanzarte, es incómodo intentarlo. Y entonces el síndrome del impostor es incómodo, pero el síndrome del impostor es una buena señal de que estás creciendo. Me encanta, me encanta. Qué mejor forma de terminar este podcast. Cuéntame dónde te consiguen, qué cosas nuevas vienen, eventos, proyectos, cuéntamelo todo. Pues mira, bueno, acabo de lanzar mi curso de Mujeres Negociando. Ahorita no sé cuándo va a salir este podcast, pero ahorita está cerradas las ventas, pero ya las voy a volver a abrir en breve. Entonces, seguramente para cuando salga el podcast ya estarán. Me pueden buscar en Instagram, Rosalaura-López con doble Z. Escucharme en Chisme Corporativo, no se van a arrepentir. Está muy divertido el podcast. Ahí me pasan su feedback. En LinkedIn también como Rosa Laura López. Y pues ya, ahí. En las notas del episodio vamos a poner todo y definitivamente, como dice Rosa Laura, el podcast es que les va a sacar cómo es la sonrisa, se lo van a disfrutar muchísimo, van a aprender un montón. No tengo la fecha exacta que va a salir este episodio, pero mira, si usted lo está viendo allá abajito, usted le escribe, verifica a ver si el contenido de Mujeres Negociando ya está abierto para que lo pueda tomar, porque definitivamente necesitamos todas aprender a negociar en nuestra vida. Yo me honro de tener la oportunidad de esta conversación. O sea, podemos estar horas hablando sobre este tema. Hola. Horas, literal, me apasiona también los temas de los negocios. Siento que estoy hablando con una amiga. Qué lindo realmente ha sido esta oportunidad, mi amor. No, hombre, al revés, qué honor. Gracias por pensar en mí, gracias por considerarme y de verdad ha sido un placer. De verdad que sí. Recuerda que estamos todas las semanas en un nuevo episodio. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido este episodio. Si tienes alguna duda o pregunta, compártelo con otra amiga y colega emprendedora todos los martes. Aquí estaremos contigo en un nuevo episodio. Así que seguimos juntas transformando y creciendo tu negocio. Y no olvides suscribirte.